El padre Daniel Heenan es licenciado en Filosofía e Historia, graduado del Christendom College. Estuvo en el seminario de Nuestra Señora de Guadalupe en Nebraska. Desde su ordenación fue vicario de la cuasiparroquia San Pedro en Cadenas, en Guadalajara, y hasta este año fue ese título hasta que fue nombrado párroco de la misma. Es fundador y director del Viaje Misionero San Francisco Javier y del Instituto San Junípero Serra. Ha sido el que ha iniciado muchísimas actividades en la fraternidad, muchos apostolados. Nos hemos visto muy bendecidos con su llegada, como siempre también ha sido con los sacerdotes que han estado anteriormente, pero le debemos mucho, especialmente esta sapiencia, porque el Padre ha escuchado a todas estas familias que tenían esta necesidad de reunión, de una doctrina fuerte y verdadera, y pues le damos un gran aplauso al Padre Daniel. Gracias. Empezamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título de esta plática habla de la psicología de Santo Tomás de Aquino. Entonces, quiero empezar como distinguiendo lo que vamos a tratar y lo que no vamos a tratar en esta plática. Porque cuando hablamos de psicología, pensamos en ciertas cosas, pensamos tal vez en un paciente en un sillón y recibiendo un tratamiento para sus muchos trastornos y todo eso, ¿no? Que tal vez es importante para muchos, ¿no? Pero literalmente la psicología tradicionalmente es un estudio del alma, del espíritu, ¿no? Por eso puse esta palabra griega, estas palabras. En realidad no sé mucho griego, tuvimos que estudiarlo, pero he escuchado, si uno pone palabras en griego, la gente va a pensar que sabe más que pero la palabra psicología viene de la palabra griega para el alma, ¿no? Entonces, cuando Santo Tomás de Aquino, quien es el doctor universal de la Iglesia, quien era tan sabio, ¿no? Bien estudiado, que escribió de muchísimos temas. Lo consideramos como un teólogo, y así es, pero también era uno de los mejores filósofos, y sus escritos tratan de muchos temas. Y en la secuencia del estudio de filosofía llegamos a un punto en que tenemos que considerar el ser humano, ¿no? ¿Quién es el ser humano? O más bien, ¿quiénes somos como seres humanos? Y es una pregunta bien importante porque tiene que ver con muchos otros estudios. Necesitamos saber dónde queremos llegar si vamos a poder estudiar un tema bien, ¿no? Y en la educación, si no sabemos quién es el ser humano, pues no sabemos cómo proceder. Porque la educación es literalmente de atraer fuera, ¿no? De llevar a un destino. Pero ¿qué es el destino? ¿A dónde queremos llegar? Y pues hoy en día hemos perdido mucho
en la filosofía. De hecho, la filosofía moderna olvida de tantos puntos muy importantes, especialmente relacionado a las causas. Hablamos tradicionalmente de 4 causas, ¿no? Hablamos de causas materiales, que ese es el tema de ciencia física, y causas eficientes, agentes de cambios. ¿Okay? Y la ciencia moderna se basa principalmente solamente en estas 2 causas. De hablar de efectos en la materia y quién lo hace. ¿Okay? Esa es la física, la biología, etc. ¿Okay? Pero lastimosamente pensamos que este es el total de la ciencia y olvidamos de lo que es filosofía en realidad. Porque hemos descartado las causas finales y formales. Causas formales que hablan de la esencia de las cosas, el modelo, ¿no? Según el cual consideramos o la cosa cambia. Pero tal vez más importante aún es hablar de las causas finales. ¿Okay? Y ha sido como un propósito, yo creo, de la educación moderna, la ciencia, la academia moderna, de convencernos que no existen causas finales. ¿Okay? Porque esta implica un propósito, ¿no? Pero si como consideramos todo que hacemos, nos vamos a dar cuenta que todo tiene una finalidad. A veces es más difícil reconocerlo que en otros casos. Pero no hay nada que es 100% aleatorio. Todo está tratando de llegar a un destino y esta implica una inteligencia. Santo Tomás de Aquino nos da 5 caminos para probar la existencia de Dios. ¿No? Y uno de ellos es de hablar de las causas finales, aún en agentes no inteligentes. Y él nos da el ejemplo de los animales. ¿Okay? ¿Y cómo es posible, por ejemplo, de que un pájaro, ¿okay?, según su especie, siempre hace su nido en más o menos la misma manera? ¿Okay? Y un tipo de pájaro lo hace diferente que otro. Pero no hay pájaros arquitectos. ¿Okay? Y no es posible concebir un pájaro que un día, ¿no?, que ve cómo otro tipo de pájaro hace su nido y decir que yo le voy a mejorar. Yo voy a hacerme segundo piso, ¿no? Y tal vez alberca atrás, etc. Lavavajillas. No. Pero ¿cómo es posible entonces? Porque si queremos llegar a un fin, si tenemos una meta, que primero tenemos que concebir la meta que queremos lograr. Pero en animales no inteligentes, es decir, todos los animales que no son seres humanos, ¿okay?, no tienen esa capacidad, no hay deliberación sobre sus fines, ¿okay?, obran por instinto. Pero Santo Tomás pregunta entonces, ¿quién les puso esas metas? Que siempre logran, muchas veces con más consistencia y perfección que nosotros logramos nuestros fines que hemos escogido. ¿Okay?
aún en el ambiente espiritual, ¿no? Unos reflexionen sobre eso, ¿no? Tenemos voluntad libre, ¿no? Pero nosotros con más dificultad hacemos la voluntad de Dios muchas veces porque somos tan rebeldes. Y los animales que no pueden amar, no tienen inteligencia, hacen la voluntad de Dios con perfección absoluta. Porque Dios les puso los fines que tienen que lograr. ¿Okay? Es impresionante. Y Santo Tomás dice que esa es evidencia de que hay que haber un creador, una inteligencia que da finalidad a las acciones a los seres que por su cuenta no tienen inteligencia. ¿Okay? A veces yo sé que ustedes piensan que eso es exactamente lo que están haciendo por sus hijos, ¿no? Dándoles los fines que ellos no pueden concebir o tener por su cuenta. Como a veces parece que no tienen inteligencia, pero sí la tienen. Solamente tienen que formarla. Ok, entonces necesitamos entender el fin en todas las ciencias, el fin. Y a veces para entender el fin de una ciencia necesitamos entender otras ciencias anteriores que nos ayuden a entender algo más elevado, ¿no? Por eso que cuando hablamos de psicología no queremos empezar con los trastornos, ¿okay? Ese es empezar equivocadamente. Necesitamos entender primero cómo debe de funcionar la cosa antes de entender los trastornos, que sí es importante. Pero por ejemplo, si alguien va a estudiar, patología, ¿no? Enfermedades, ¿okay? Yo creo, nunca lo he estudiado, pero creo que para sacar una carrera en eso tiene que tomar primero clases en biología, porque para entender cómo está funcionando mal, primero debemos de entender cómo funciona bien. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando hablamos del ser humano? ¿Cómo debe de funcionar el ser humano? ¿Qué es su fin? ¿Cuáles son sus poderes, sus capacidades? ¿Y cómo entendemos su funcionamiento? Pero muchas veces descartamos todas esas consideraciones porque especialmente en la educación, en los corrientes de educación moderna, olvidamos todo ese lado porque en realidad no estamos considerando los estudiantes, los alumnos como seres humanos. Los estamos considerando como partes en el funcionamiento del aparato del Estado. ¿Okay? Creo que si preguntamos, ¿okay? Los que manejan las escuelas de educación, ¿qué estamos tratando de lograr con la educación? Nos van a dar respuestas muy interesantes, ¿no? Estamos tratando de formar buenos ciudadanos, buenos trabajadores, ¿no? En el comunismo, ¿no? Buenas piezas en la economía. Pero nosotros sabemos que esto es un gran error. El ser humano no es simplemente una parte en un mecanismo. El ser humano tiene un destino mucho más elevado y debemos de entenderlo. Pero es triste que pocas personas preguntan eso, ¿no? Que viven más como animales y no ven la diferencia entre un animal, ¿okay? ¿Qué es la función de un animal? ¿No? Pues si tienes una vaca, la vaca es para darnos leche y hamburguesas.
la gallina para darnos huevos, y pollo, ¿sí? Pero somos diferentes. Acabo de regresar de una misión en la República Dominicana. Fue un estudio en psicología, en realidad, porque es una cultura muy pobre económicamente, pero pobre espiritualmente. Y estábamos trabajando en una comunidad en la frontera con Haití. La pobreza impresionante. Ya saben que Haití es el país más pobre por todas las Américas. ¿Okay? Y por la frontera en la República Dominicana es un poco mejor, pero no mucho. ¿Okay? Pero tal vez es parte por cómo viven la gente materialmente, que también han perdido parte de su dignidad humana, pero también es por falta de cuidado espiritual, porque hubo una generación en que esa gente vivió sin un sacerdote residente en sus comunidades, y ahora el sacerdote solo puede ir de vez en cuando desde el pueblo donde vive. Pero estaba tratando de dar un poco de formación para unos papás que querían bautizar sus niños, que ya había pasado mucho tiempo porque tenían como 5 o 6 años esos niños, ¿no? Y los adultos no estaban casados, y fue un reto en realidad porque no tienen nada de información. Y empezamos con esta cuestión. ¿Okay? Ustedes entienden que tienen sus animales y sus campos, entienden algo de los animales. Hay muchos chivos por allá. ¿Cómo son diferentes que los chivos? Y no me podían contestar. Finalmente me dijeron que nosotros hablamos y ellos no hablan. ¿Okay? Es parte de la diferencia. ¿Okay? Pero quería que me contestaran que somos criaturas racionales con capacidad de racionar y de amar. Esta es la distinción específica entre nosotros y los animales. Pero por su condición no entendían eso, y más tristemente muchos, cuando les pregunto, porque estaban viviendo muchos en Amaciato, les pregunté, ¿por qué no quieren casarse? ¿Por qué no? Me dijeron. Y les iba explicando, pero si entiendes, si vivimos en pecado, no vamos a ir al cielo. ¿No quieren ir al cielo? No sé. ¿Okay? Esto es perder totalmente la conciencia de quiénes somos como seres humanos. ¿Okay? Entonces, necesitamos entonces preguntarnos, ¿qué significa ser un ser humano? Y por entender las diferencias entre nosotros y otros animales, otras criaturas, podemos entender qué es nuestra causa final, y sabiendo dónde queremos llegar, entonces tenemos en realidad la mejor herramienta para saber cómo debemos de educar nuestros hijos. Todo tiene que ver con eso. Porque, un ejemplo, ¿okay? Si me dicen, ¿okay?, que quieren salir de viaje, ¿okay?, y les pregunto entonces, ok, muy bien, ¿dónde vas a ir? Y me dices, no sé. Y te pregunto, entonces, ¿qué camino vas a tomar? Pues no me vas a poder contestar porque no sabes qué es tu destino, obviamente. Y vas a empezar perdido, ¿sí? Entonces, igual con la educación, necesitamos saber dónde vamos a llegar. Y yo creo que ha sido una de las tácticas peores
del modernismo, la filosofía moderna, de descartar esta cuestión de causa final en todo, ¿okay? Porque convierta o nos lleva al materialismo. Todo es por accidente, nada tiene propósito. ¿Y qué son las consecuencias de una mentalidad así? Pues no es posible hablar de moralidad en ningún sentido si no hay causa final. Porque no tenemos un destino, entonces las acciones no tienen consecuencias. Pero en realidad es imposible hablar completamente olvidando causas finales. Porque si tú me dices de que no todo es de materialismo, y si estudiamos es nada más para entender cómo funcionan las cosas. Pero cuando empezamos a hablar de para qué, por qué, ya estamos hablando de un propósito. Es absurdo hablar de nada sin tomar en cuenta el propósito. ¿Okay? Entonces, sí, todo tiene esa finalidad. ¿Okay? Entonces, en Shakespeare, en su obra Hamlet, tiene la famosa frase, ¿no? De ser o no ser. ¿Okay? Esta es la pregunta. ¿Okay? Y en el contexto está también reconociendo todas las tragedias que han sucedido, ¿no? Y está hablando a otra persona, ¿no? y pregunta también, ¿por qué queremos ser creadores de pecadores? ¿Qué propósito tiene? Si todo es sufrimiento y tragedia, tal vez es mejor no existir. Y esa obra es tan famosa porque creo que ahí es la pregunta principal de nuestra existencia. ¿Vale la pena existir o no? Porque si la vida es nada más comer y reproducir y acabar, pero mientras tenemos tanta capacidad de imaginar cosas, tenemos un instinto de huir de la muerte, pero no solamente como los animales. Los animales también tienen el instinto de conservar sus vidas, pero no tienen la capacidad de temer, imaginando un futuro sin existir. Es totalmente contra nuestra naturaleza, que tiene una propensidad hacia la infinitud, la eternidad, de imaginar de no existir. Pero a veces tenemos este conflicto y nos preguntamos, ¿ser o no ser? ¿Vale la pena existir o no? Y aún y eso es parte de lo que nos distingue de los animales. Esa capacidad de hacer abstracción. ¿Okay? Tenemos un instinto para algo más y esa es parte de la evidencia de que tenemos un alma. ¿Okay? Los animales también tienen alma, ¿okay? Pero no tienen alma que es espiritual, porque no muestran ninguna capacidad para algún tipo de entendimiento que no depende de su cuerpo. ¿Okay? Tienen un alma para coordinar las funciones de la vida, ¿okay? Pero no perciben algo más allá que lo que entre a través de sus sentidos. Obviamente este tema que también podemos llamar la filosofía del hombre, no es algo que vamos a
poder tratar perfectamente, completamente en una hora. Es un curso, o muchos cursos en la universidad. Pero lo que quiero darles como es algunas pistas para que sigan investigando y profundizando esta ciencia, que en verdad es ciencia porque tiene un orden y tienen una finalidad como igual y aún más que las ciencias que comúnmente llamamos ciencias, como la biología o la física. La filosofía es muy importante y tiene muchas riquezas. Es bien interesante, ¿no? Pero es una dicha, es un dicho de que no hay nada en la mente que no entra por los sentidos. Porque nosotros somos seres compuestos. Tenemos el alma, pero tenemos también el cuerpo. Y somos una combinación, o un ser compuesto de los dos aspectos. Y hay errores por los dos lados de querer decir que no somos nada más que cuerpos, somos nada más animales. Pero esto va totalmente en contra de toda la evidencia. G.K. Chesterton, en su libro El hombre eterno, que les recomiendo mucho, que es como una pequeña reseña de toda la historia del hombre, pero desde la perspectiva de nuestra salvación. Y está criticando a los que quieren decir que somos nada más productos de la evolución. No voy a entrar en las controversias sobre hasta qué punto podemos aceptar teorías de evolución, porque creo que muchos se equivocan por los dos lados, ¿no? Equivocamos si decimos que no podemos entretener ninguna idea que habla de desarrollo de nuestro cuerpo, etc., ¿no? O de diferentes especies de animales. Pero también equivocamos si decimos que nada más somos productos de procesos accidentales, ¿no? De selección natural, como si estuviera una mente que no es una mente, una personalidad que es pero no tiene inteligencia. Eso es ridículo. Y la diferencia del hombre y el animal más avanzado no es simplemente una diferencia de grado. No podemos decir que somos simplemente changos un poco más desarrollados. Tal vez tenemos varias cosas en común con un chango y algunas personas más que otros. Pero Chesterton dice, hablando de los que encontraron los dibujos en las cuevas, sí, entonces esta es la evidencia de un hombre primitivo que nada más empezó a caminar en dos patas y es básicamente un chango. Y dice, puedo aceptar esa teoría cuando me pueden mostrar que un venado que ha dibujado en una cueva un dibujo de un ser humano. El punto es el hecho de hacer arte, de imaginar y tratar de reproducirlo, es la clara evidencia que hay algo mucho más allá dentro del ser humano que se encuentra en cualquier otro animal. Y no tenemos que ser cristianos para reconocer eso. Platón nos dio argumentos en favor de la inmortalidad del alma.
precisamente hablando de cómo pensamos. ¿Okay? De que la mente no depende del cuerpo. Entonces, y como la mente, la inteligencia no está compuesta, no hay partes que podemos separar. La muerte consiste, ¿no?, en la descomposición del ser. Que el cuerpo ya no puede sostener vida porque está compuesta y tiene una tendencia de descomponerse. Entonces ya tiene que soltar su alma. Pero el alma no hace eso. El alma es sencillo. Entonces, él puede seguir existiendo aunque el cuerpo ya se descompuso. Entonces, él dice que el alma tiene que ser inmortal porque tiene la capacidad de abstracción. Entonces, brevemente, vamos a ilustrar la composición del ser humano, para que luego lo estudien más. Y vamos a sacar mucha información que nos ayudará en cómo educamos los hijos. Pero tenemos cuerpo, y alma. Y el cuerpo tiene muchas partes, ¿no? Tiene diferentes miembros y también tiene sus 5 sentidos que son las puertas al alma. Y así tenemos conexión con el mundo exterior. Y hay muchas corrientes de filosofía que niegan de la confianza que debemos de tener en los sentidos. Esa fue la revolución de Descartes, que dijo que pues no podemos confiar en los sentidos y entonces tenemos que dudar todo hasta que dicen, no sé si es una leyenda, pero dicen que llegó a esconderse en un horno temiendo el Dios engañador, porque tal vez Dios quiere engañarnos, ¿no? Y todo lo que pensamos, que percibimos, es una ilusión. Podemos ir por ese camino, pero no logramos nada. Y llegar, menos de decir que no podemos confiar en ninguna idea. Pero el realismo que propone Aristóteles y Santo Tomás dice que tenemos toda la razón para confiar en lo que no llega a los sentidos, al menos de que haya un trastorno, ¿no? Que tenemos, ¿no? que carecemos un sentido. Porque si dudo que hay una pared aquí, y digo que voy a correr, pues voy a chocar. Y el dolor es mi evidencia que sí, mis sentidos no me mienten. Pero también el alma tiene una distinción no de partes físicas, pero sí de poderes. Y el alma tiene la inteligencia y la voluntad. Y cada poder tiene un fin, busca algo para que descanse. La inteligencia está buscando la verdad. Y la voluntad está buscando el bien. Y los dos identificamos con Dios. Dios es la verdad. Dios es el sumo bien. Y también cuando hablamos de esos términos de los trascendentales, decimos que Dios también es el bello y es el único, que tiene unidad y tiene belleza. En la próxima plática les voy a hablar más de ese aspecto porque es muy importante,
de considerar a Dios como bello, porque es como percibimos con la inteligencia su bondad, para que la busquemos. Y así ubicamos el fin que tenemos. Porque si la voluntad es el alma es por encima del cuerpo, porque el cuerpo muere y el alma sobrevive, entonces tenemos que prestar atención a lo que busca el alma para entender el destino que tenemos. Pero también somos hijos de Adán. Tenemos heridas en nuestra naturaleza. Y esto tenemos que tomar en cuenta también. Porque si fuera nada más una cuestión de identificar el bien y ir por allá, la santidad sería algo muy fácil. Pero sabemos que no es así. Que muchas veces equivocamos. Tanto en la verdad y el bien. ¿Por qué? Porque por varias razones. Porque estamos heridos en nuestra capacidad de aprender. Adán y Eva tenían ciencia infusa. No tenían que estudiar. Percibían las cosas tal cual como eran. Pero nosotros no. A veces nos decepcionamos o equivocamos. No tenemos la disciplina, por ejemplo, allí entran las virtudes, la disciplina para investigar más allá de las meras percepciones, etc. Pero la cuestión de cómo relacionan el cuerpo y el alma es la lucha del cristiano. Sí nos propone, nos explica San Pablo, ¿no? Que vivimos según la carne o según el espíritu. Porque la carne, ¿no?, manifiesta tantas heridas del pecado original, entonces va más por el lado, por las inclinaciones del animal, pero aún peor, porque los animales normalmente evitan lo que es, los que les perjudica, pero muchas veces buscamos algo que pensamos que nos va a agradar, que en realidad nos daña. Y un estudio muy importante es el estudio de las pasiones. Las pasiones es como reacciona el cuerpo hacia lo que percibimos como un bien o un mal. Porque la ley natural nos inclina hacia el bien y nos hace como huir del mal. Pero ¿qué pasa cuando no podemos ubicar bien el bien? O preferimos un bien inmediato en vez del bien último. Esa es la estupidez del pecado, ¿no? Cada vez que pecamos, estamos cometiendo ese error, ¿no? Si una persona comete la lujuria, el bien de reproducir, ¿no?, que está acompañado por placeres naturales con propósito, para que hagamos lo que debemos de hacer para el bien común. Entonces, es otro dicho de Chesterton, que aún el que toca la puerta de una casa de prostitutas, en cierto sentido está buscando a Dios, pero obviamente está buscando equivocadamente. Pero ¿qué quiere decir? Que la inclinación natural es hacia el bien. Y Aristóteles nos describe ese proceso hermosamente, ¿no? Que dice que no hay ningún ser humano que no busca su felicidad. Y porque él pregunta, ¿qué es el fin del hombre? Podemos decir que el fin está en las riquezas, ¿no?, o los placeres, o la fama, etc. Pero hacemos todas esas cosas por otro fin, entonces no pueden ser el fin último. Pero no hay nadie que no obra
para hacerse feliz. Aunque equivoca a veces en qué consiste su felicidad, ¿no? Entonces, la educación es entrenar las pasiones. Si tuviéramos más tiempo, es interesante describir todas las pasiones y cómo funcionan. Pero la educación es un entrenamiento de las pasiones, ¿no? Para que se porten bien, digamos. Porque sí tienen sus propósitos. Por ejemplo, la ira. La ira tiene propósito. Nos hace luchar contra un mal presente. Debemos de hacerlo. Pero el problema es que muchas veces el mal presente que percibimos en realidad es nada más un ataque contra nuestro orgullo que necesita ser disciplinado. En realidad, nuestro orgullo, ¿sí? Entonces, estamos abusando de esa pasión. Pero también la educación es un entrenamiento de estos dos capacidades, ¿no? De cómo entrenamos la voluntad de reconocer. Bueno, es la inteligencia que reconoce el bien que luego la voluntad percibe. Entonces, la inteligencia, la formación de la inteligencia tiene que ser una formación de reconocer el bien verdadero y rechazar el bien aparente, o ordenar los bienes de la vida para que todo nos conduzca hacia el bien final. Porque si llegamos a la mitad del destino, entonces es un fracaso. O si llegamos al 98% del camino, pero no llegamos al destino, también es un fracaso. Solo si llegamos al destino final, que es la visión de Dios, ¿okay? De agarrar, captar perfectamente la verdad, que es la visión de Dios. Y en esta vida, la voluntad ama el bien. Entonces, entrenándonos a amar bien, ¿okay? Es nuestra formación moral. ¿Okay? Y el amor en esta vida es lo mejor que podemos hacer, porque el amor sale de nosotros, nos hace salir de nosotros mismos para conformarnos, ¿no? A algo. Okay. Y cuando sabemos algo, okay, es recibirlo y darle existencia en nosotros. Okay. La forma de la cosa existe intelectualmente. Okay. Y según Santo Tomás, okay, y es un punto un poco controvertido entre algunos teólogos, pero la perfección de esta vida es amar a Dios. Pero la perfección de la vida del cielo es conocer a Dios, de contemplar a Dios, la cual también percibió Aristóteles como pagano, ¿no? Porque dijo, si la perfección del hombre consiste en la práctica de las virtudes, la mejor virtud es la virtud que perfecciona nuestra capacidad más elevada. Y nuestra capacidad más elevada es nuestra capacidad de razonar, la inteligencia. Entonces, la virtud perfecta en que consiste la perfección de la vida es esa virtud que perfecciona esa capacidad que consiste en una contemplación con la verdad más elevada que hay, que sería, según Aristóteles, la causa de las causas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pues, no sé si hay momento para algunas preguntas. Ok. Sí. Pues tengo una duda. Usted dijo que los sentidos no nos pueden mentir. Y un padre una vez en un sermón dijo
que estaba hablando con un hereje de no sé cuál tipo. Y digo, sí, pueden mentir porque, por ejemplo, si come un toronja después toma leche, sabe agrio. Y también hay cosas que saben muy feos y los sentidos dicen que es malo. Dicen que no. Y también en el adorativo que dice que visión y todo eso está engañado. Entonces... No, sí, es buen punto. Porque lo que quería decir, por decir que los sentidos no mienten, es de que sí tienen contacto real con un mundo exterior, ¿no? Es correcto que los sentidos son limitados en sus capacidades de captar toda la esencia de lo que hay. Y sabemos eso porque como diferentes tipos de animales tienen, por ejemplo, la vista más perfecta que nosotros, o el oído, etc. Entonces sí hay más o menos perfección en la capacidad de los sentidos y hasta podemos perfeccionar nuestros sentidos. Y eso es parte de la educación, que es música, ¿no? Vamos entrenando el oído, ¿no? Para que perciba mejor los tonos, etc. Pero lo que quería decir es que hay una línea filosófica que quiere decir que no debemos de dar ninguna confianza a los sentidos porque no tienen contacto con un mundo real. No nos dan nada de información de lo que está exterior a nosotros. ¿Pregunta? Menciona ahorita que el bien de la vida es amar a Dios y el bien para la eternidad es entonces conocer a Dios. Es entonces fácil de inferir que amar a Dios es amarlo a ciegas en la vida. ¿Es bien? ¿Amarlo a ciegas en la vida? No, porque hay mucho que podemos saber de Dios, ¿no? En esta vida conocemos a Dios a través de sus afectos. No podemos tener un contacto directo con la esencia de Dios. Pero la visión beatífica es ver Dios cara a cara. Por medio de la luz que nos da, entendemos quién es, ¿no? Más de su esencia, aunque nunca vamos a captar quién es totalmente, comprenderlo, es imposible. Pero es buena pregunta, ¿por qué? Según el conocimiento que tenemos de Dios o de cualquier cosa, somos más capacitados para amar esa cosa, si lo conocemos bien. Por eso en un noviazgo es muy importante que se conozcan, ¿no? Y también es tan importante la catequesis, enseñar la fe, ¿okay? Porque la fe es una confianza con Dios, porque muchas cosas no podemos comprender en esta vida, necesitamos tener fe, sí, pero hay mucho que sí podemos saber y así debe de funcionar. Así es la alegría, el gozo de estudiar la teología, porque entre más lo conozcamos, más lo podemos amar. Y ese amar genera luego el deseo de conocerlo más, que se cumple, se perfecciona en el cielo. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias, Padre.